Nos acompaña la contadora pública Perla Beatriz González, vocal de la mesa directiva de Canacintra. Y agradecemos la presencia del ingeniero Guadalupe Gutiérrez, delegado de Semarnat en Coahuila. Así como la presencia del ingeniero José Ángel Reyes. Sí, soy. Sí, micrófono. Presidente del Consejo de Zapadina. Sí, antes de que sigamos con esto, queremos agradecerles muchísimo su constancia, su atención a la cátedra y nada más que prenda ahorita nos damos las palabras de bienvenida. Pero antes de las palabras de bienvenida les recordamos que las preguntas son vía el código QR que ven en sus extremos y que tienen en las sillas. Entonces durante la conferencia pueden ir haciendo ahí sus comentarios o preguntas y al final con mucho gusto los vamos a revisar y a leer. Pero ahora si gusta dar unas palabras de bienvenida, por favor. Si nos gusta dar unas palabras de bienvenida, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan. Me siento muy agradecida con su presencia, pero sobre todo con su interés. Veo caras amigas. Le comentaba ahorita a nuestro ponente, a Eugenio Barrios, que es la gente que ha ido incrementando el interés por el ambientalismo en la ciudad, en la comunidad, seguido de todos los que están tratando de hacer algo por el medio ambiente. Les agradezco mucho que estén hoy aquí y sobre todo que hoy tendremos una importante ponencia a cargo de Eugenio Barrios Ordóñez, que es un amigo muy apreciado en todos los círculos del ambientalismo de nuestro país y que hoy representa a una importante institución dentro de la conservación de la naturaleza en nuestro país, que es la Fundación Gonzalo Riorronte, que es una de las grandes fundaciones a través de las cuales podemos trabajar, desarrollar proyectos y tener una visión de futuro. Con esto concluimos este ciclo que espero que haya sido no solamente de su agrado, sino que haya servido para despertar nuevas inquietudes a través de lo que tanto el ingeniero Fraustro como Jorge Ricards nos dejaron en la cabeza un poquito llena de inquietudes y que seguramente hoy Eugenio nos las va a seguir alimentando para que nos quedemos con ellas y tratemos de trabajar el resto del año a través de las mismas. Eugenio, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu enorme capacidad y tu interés por estar hoy con nosotros. Agradécele por favor a quienes desde la fundación hacen posible que esté esto aquí y que tanto han apoyado proyectos aquí en nuestra comunidad, y por lo cual estamos muy agradecidos, no solamente para estudios, sino también para el desarrollo de proyectos de largo plazo, que son a los que todos les apostamos. No quiero quitarles más tiempo, solamente nuevamente y decirles que no podemos caminar en lo ambiental si no caminamos juntos. Eso es una recomendación y seguramente Eugenio nos va a llevar nuevamente por el camino correcto. ¿Tú lees su currículum? Le voy a pedir a Ale que ella lea, por favor. Creo que trajeron un currículum bien corto porque he hecho un chorro de cosas, pero vamos a conformarnos con escuchar esto y después escucharlo a él y sabremos que lo que dice aquí no es mucho. Muchas gracias. Sí, les vamos a leer una muy breve semblanza de todo lo que ha logrado Eugenio Barrios. Eugenio Barrios Ordóñez es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Illinois y diversos cursos de posgrado sobre manejo de recursos hídricos en el extranjero. Ha trabajado para la Comisión Nacional del Agua y el Instituto de Ingeniería de la UNAM en México.
y como consultor internacional para la Organización Meteorológica Mundial, la Comisión del Río Mekong en Asia y para el Gobierno de Panamá. Fue director del programa Agua y director de políticas públicas del Fondo Mundial para la Naturaleza en México, desde donde diseñó y coordinó el Programa Nacional de Reservas de Agua en México y su réplica como iniciativa global con particular énfasis en Latinoamérica. Fue miembro del panel de revisión científico y técnico de la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, Ramsar, y presidente del Comité Nacional de Humedales en México. Recientemente ocupó el puesto de subdirector general de Administración del Agua en la Comisión Nacional del Agua en México. Se desempeñó como consultor internacional en temas de agua y medio ambiente para el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente, Eugenio es director del área de agua de la Fundación Gonzalo Río Arronte. Nuevamente te agradecemos muchísimo y te cedemos la palabra. Muchas gracias, Ali, muchas gracias. Valentina, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor poder compartir con ustedes algunas ideas, algunas experiencias y bueno, platicar finalmente. Preparé esta presentación, vamos a hablar de agua y biodiversidad. Siempre ponerle reflexiones sobre agua y biodiversidad nos da chance de poder enfocarnos a lo que ustedes vayan identificando en el momento de las preguntas. Me gustaría empezar hablándoles un poco de la Fundación Gonzalo Río Arronte. La Fundación es una institución establecida hace 20 años, establecida por su fundador, por don Gonzalo Río Arronte, que fue un mexicano, un empresario mexicano muy visionario, que dejó al momento de morir muy bien diseñada su fundación y un capital muy importante de dinero exclusivamente para la fundación, para dedicarlo a tres temas que él identificó como los grandes problemas hacia adelante de México y del mundo, pero él específicamente lo enfocó y lo limitó los recursos de fundación para los mexicanos, ¿no? Y estos temas son agua, salud y adicciones. Esos son los tres temas en los que trabaja la fundación y donde pues se ha convertido en una fundación en temas de agua, pues sin duda alguna la fundación más importante, no solo de México, sino de Latinoamérica, en tema de los recursos que se invierten y el capital social que ha ido acumulando a lo largo de estos años, ¿no? Entonces, actualmente me honra dirigir el área de agua, la cual pues tiene una trascendencia muy interesante. Si le damos, yo manejo esto. No, este es el apuntador. ¿Y las flechitas muevo? ¿Y este sí sirve? Si lo aprendo a manejar, sí sirve, ¿no? Ahí está. Para darles un poquito la idea de las dimensiones de la fundación, a lo largo de estos 20 años se han financiado alrededor de 368, ya a la fecha 400 proyectos, ha invertido alrededor de 2,000 millones de pesos, y pues eso nos habla de la magnitud de la fundación, y con esto se han movilizado alrededor de 3 veces más recursos, ¿no? Entonces realmente lo que moviliza la fundación ha sido algo muy importante. Pero lo más importante no es tanto ese dinero, sino el pie de la derecha, que nos muestra cómo el principal receptor de estos apoyos es la sociedad civil. O sea, el 71% de estos recursos han ido a la sociedad civil. Y en temas de agua no es un asunto menor. La sociedad civil hace 20 años no figuraba en los aspectos de agua. Y actualmente, a lo largo de todos estos años y de haber apoyado alrededor de 300 organizaciones, se ha convertido en un actor muy importante del manejo del agua en el país. Creo que es uno de los grandes logros de la fundación, más allá del dinero que esto representa, ¿no? Nosotros en la fundación, en el área de agua, manejamos 4 programas estratégicos, 4 temas prioritarios. Están descritos del lado derecho: agua y saneamiento para comunidades marginadas, manejo integrado de cuencas y acuíferos,
y mejora de la gestión de la calidad del agua. Además, apoyamos temas de calidad del agua de manera transversal, y este es más o menos la división, como casi por terceras partes hemos apoyado estos diferentes temas, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a la fundación. Ya entrando en materia, pues empecemos a hablar de biodiversidad. El tema de biodiversidad, siempre, bueno, yo me he dedicado a esto, pero sobre todo con su relación, con la relación de la biodiversidad con el agua, ¿no? Tendemos a pensarla separada, y se refleja muy bien en nuestras políticas públicas, ¿no? Donde está el territorio por un lado y el agua por el otro. Pero finalmente, pues el agua es un elemento indispensable de la conservación de la biodiversidad. Cuando hablamos de la crisis de biodiversidad, pues estamos viviendo crisis, pues ya está, es medio chocante decirlo, ¿no? Estamos crisis por todos lados. Bueno, además del cambio climático, además de los temas sociales, pues la pérdida de biodiversidad es un tema muy, muy importante, donde quizás se refleja todo la crisis de desarrollo que padecemos. Les recomiendo mucho, durante muchos años yo trabajé en WWF, y este es un reporte, el reporte Planeta Vivo, el informe Planeta Vivo, que se ha establecido como uno de los grandes referentes en términos del estado de la biodiversidad en el mundo. Lo que se hizo en los años 70, en 1970, se empezó a publicar este informe, y entonces le ha podido dar continuidad al monitoreo de especies de las poblaciones, de diferentes poblaciones, y han podido irle dando continuidad a este índice, ¿no? Y entonces nos refleja muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, en términos de biodiversidad, hay este índice global que nos muestra que en 2018, que es la fecha que tenemos aquí, pues la pérdida en estos de 1970 a la fecha es el menos 70%, ¿no? Entonces es un número muy importante. Sin embargo, si hablamos de agua, pues esto es aún más grave el asunto. O sea, si hablamos de este índice de biodiversidad enfocado a especies de agua dulce, la pérdida ha sido del 83%. Los ecosistemas de agua dulce es el ecosistema que más especies pierde, o sea, más que los bosques, más que el océano. Los ecosistemas de agua dulce muestran la pérdida, la tasa de pérdida más alta de todos ellos, ¿no? Y ahora, del lado izquierdo aquí muestro lo que son la superficie de humedales. Toda esta pérdida de biodiversidad pues está muy relacionada con la pérdida de hábitat, ¿no? La pérdida de ecosistemas, la degradación del ecosistema, que se ve muy bien reflejado y también está muy bien cuantificado en el mundo por la pérdida de superficie de humedales. O sea, también los humedales, la cantidad de humedales que hemos perdido pues está casi a la mitad de lo que existía en 1970, ¿no? Entonces, perdemos especies. ¿Por qué perdemos especies? Pues porque perdemos hábitats. Hay otros aspectos relacionados también con la pérdida de especies, que son más de la biología de la especie, pero el principal factor pues es esta pérdida de hábitat, ¿no?, que se está dando. Entonces, esto es en términos de biodiversidad. Y entonces lo que tendríamos que ir pensando es, bueno, pues ¿por qué perdemos hábitat? Pues la respuesta es muy fácil y muy obvia, pues perdemos hábitat porque perdemos agua, ¿no? ¿Y a dónde se está yendo el agua? Pues a todos nosotros, ¿no? Este es otro estudio que se publicó recientemente, hace un par de años, donde se hizo todo un análisis de cuál se definió por un grupo de científicos cómo podían definir un río libre, ¿no?, un río fluyendo, ¿no? Entonces no es tan fácil definirlo, porque no es nada más que tenga presas, sino que mantenga cierto caudal, que mantenga conectividad por cierto número de kilómetros. Entonces se mapearon en todo el mundo dónde estaban esos ríos libres, y pues así a ojo de buen cubero, a ojo de pájaro, pues podemos ver los azulitos son los países que tienen ríos libres, y los rojitos pues los que ya no tienen ríos libres, ¿no? Y entonces aquí es otro de los factores, estamos perdiendo hábitat, pero también estamos perdiendo funcionalidad de ese hábitat, ¿no? Finalmente, o sea, se seca, pero además el que tenemos
pues no funciona como debe de funcionar. Entonces, pues eso nos explica esta pérdida de biodiversidad que tenemos registrada, ¿no? ¿Qué sucede en México? Entonces, vamos ahora al otro lado, al lado del agua, para reflexionar un poco cómo, en términos muy generales y en términos de promedio, cómo manejamos el agua en el país, qué sucede y qué podríamos hacer de manera diferente. Este es un mapa muy tradicional que ustedes lo pueden encontrar en cualquier informe de la Comisión Nacional del Agua. Desde hace muchos años se viene manejando cuál es la presión, el grado de presión de las diferentes regiones del país en términos de uso del agua. Aquí el asunto es muy sencillo, o sea, cuánta agua llueve, cuánta está disponible, cuánta estamos usando. Aquellas regiones que usan más de la que tienen disponible, pues tienden a estar en rojo, y así en esta escala, ¿no? Entonces, tenemos un país, que siempre nos han dicho, con un norte seco, un sur húmedo, y aquí lo que tendríamos que empezar a pensar es pues la definición per se, ¿no? La presión, ¿quién pone la presión? Pues las actividades humanas, ¿no? Entonces estamos midiendo el uso del agua con respecto a las actividades humanas, ¿no? Y la biodiversidad, ¿dónde está? Pues quién sabe, ¿no? El otro tema que es importante de destacar aquí es, el norte es seco pues porque es desértico y porque así son los desiertos, y el sur es lluvioso pues porque así son las selvas, ¿no? ¿Cuánta agua necesita una selva? Pues mucha agua. ¿Cuánta agua necesita un desierto? Pues menos agua, ¿no? Entonces, pues así es la naturaleza y tenemos que entenderla como tal, ¿no? Y adecuarnos, irnos adecuando a esas realidades, ¿no? ¿Qué más tenemos en términos de manejo del agua en el país? Tenemos un país completamente lleno de infraestructura, ¿sí? Si ustedes ven, ese es un mapita de todas las presas que existen en el país. Prácticamente todo el país está lleno de infraestructura, lo cual no necesariamente es malo, pero bueno, ya estamos así. Lo interesante aquí que quiero destacar es que pues esto está relacionado con esa pérdida de funcionalidad y pérdida de hábitat que mencionábamos al principio, ¿no? El otro tema es que la capacidad de almacenamiento total del país, aquí empezaré a manejar números, espero que no los confunda mucho, pero son 150,000 millones de metros cúbicos, lo que podemos almacenar en el país. O sea, estamos hablando de 150,000 millones, ¿no? Lo que usamos en el país, esto es el doble de lo que usamos al año en el país. O sea, si no llovieron, por supuesto que es un caso hipotético, si tuviéramos todas las presas llenas y un año no llueve, pues podríamos vivir 2 años, ¿sí? O sea, tenemos mucha infraestructura, ¿no? Entonces creo que el reto es cómo lo utilizamos mejor y cómo hacemos mejor uso y mejor diseño de esa infraestructura. Entonces esa es una de las realidades de nuestro país, ¿no? ¿Cuánto usamos? Aquí es lo que les mencionaba. Esto más o menos es la mitad, aquí está el apuntador. Esto más o menos es la mitad de los 150 que les decía. Esto azulito es todo lo que usamos, ¿no? Esto gris es lo que utilizan todas las presas hidroeléctricas, que en realidad pues no lo usan, nada más generan y lo dejan, no lo consumen. Entonces, pues prácticamente es esto lo que usamos. ¿Quién usa el agua? Pues la agricultura es el principal usuario por mucho, ¿sí? Uso urbano, uso agrícola, industria. Si ustedes de un tiempo para acá ha sido muy atacada la industria, pues utiliza en realidad poca agua en términos generales en el país. Puede que en algún lugar en específico pues tenga algún impacto muy claro, pero en general en todo el país se utiliza muy poca agua, ¿no? Comparado con el sector agrícola y pecuario, ¿no? ¿A dónde nos lleva todo esto? Tenemos un país con esa seco en el norte, lluvioso en el sur, adecuado, los ecosistemas son diferentes, tenemos esa capacidad de almacenar agua, de infraestructura, de intervenir, y tenemos este escenario de usos del agua. ¿Quién usa el agua, no? Entonces, cualquier proceso de mejor uso del agua, pues tendrá que pasar por los grandes usuarios del agua, ¿no?
¿Cuál es nuestro instrumento? ¿Con qué manejamos el agua? Pues es la Ley de Aguas Nacionales. Ustedes también de un tiempo por acá se ha vuelto muy famoso los términos de las concesiones. Mucha gente sataniza las concesiones y dice, no, pues nos quitan el agua, ¿no? Bueno, las concesiones es el instrumento que existe, que las sociedades utilizan en todo el mundo para poder administrar, y es un papel legal que dice, bueno, a ti te toca tanto, a ti te toca tanto, a ti te toca tanto, y lo utilizamos pues para ponernos de acuerdo y poder repartirnos el derecho a usarla, más no el agua, ¿no? O sea, finalmente el agua es de la nación, y un título de concesión lo que hace es otorgarte el derecho siempre y cuando exista esa cantidad de agua por la cual se dio ese título de concesión, ¿no? El asunto de tener estos títulos de concesión pues nos facilita poder entrar en dinámicas de intercambios, ¿no?, entre usos, y tendría que ser eficiente este proceso, ¿no? ¿Qué tenemos en términos de otras variables de nuestro universo de manejo de agua? Pues tenemos todos los acuíferos del país. México es un país de acuíferos. Tenemos muchos acuíferos sobreexplotados, sobre todo aquí en el norte del país. En términos de, pues prácticamente todo lo amarillo son zonas vedadas, o sea, zonas donde están ya sobreexplotadas, ¿sí? Las zonas grises son también casi vedadas, ¿no? Hay algunas zonas reglamentadas, en particular aquí en Coahuila, Cuatro Ciénegas está reglamentado, por ejemplo. Y aquí lo interesante, o lo que me gustaría comentarles, es que la parte del ordenamiento del acuífero pues es una necesidad también en términos ecosistémicos, ¿no? Si hablamos de esa cantidad de agua que necesitamos, pues mucha de ella viene de los acuíferos, ¿no? Y ahorita lo veremos más adelante. Finalmente, las aguas superficiales, las aguas que escurren, las aguas que llueven año con año, ¿sí? Esos son los que se consideran aguas superficiales. También de unos años a la fecha se ha entrado en un ordenamiento de esas aguas superficiales. Hay muchas cuencas del país que ya están concesionadas, o sea, donde ya ese volumen está otorgado. Eso no quiere decir que no se pueda seguir utilizando, sino que tiene que haber ajustes en los intercambios. Y hay otras zonas que es en particular el caso que les quería yo comentar con más detalle, es el caso de las reservas de agua. El caso de las reservas de agua es un proceso de ordenamiento de las aguas superficiales bajo un nuevo concepto, ¿no? ¿Cómo podemos conciliar el uso productivo del agua, el uso que les mostré en todo lo anterior, con la ecología, con los ecosistemas, ¿no? ¿Hay alguna forma de repartirnos mejor esa agua, considerando los ecosistemas, considerando las necesidades de los ecosistemas? Y entonces actualmente hay 13 reservas en el país que cubren alrededor de 300 cuencas, prácticamente la mitad, 40% del agua que escurre está de alguna manera protegida en esas reservas. Y es de lo que quería platicarles, porque es lo que yo considero uno de los paradigmas recientes de transformación del manejo del agua en México, que es este entendimiento de esta nueva disciplina o disciplina reciente que se llama, o que se le denomina a nivel internacional, la ecohidrología, ¿no? O sea, cómo entendemos la hidrología a partir de esos procesos ecológicos que nos lleven a tener elementos para diseñar mejores políticas y mejores instrumentos de manejo del uso del agua, ¿no? De manejo y uso del agua, ¿no? Entonces, aquí no los voy a aburrir. Este es un proceso que iniciamos en 2014, lo iniciamos en WWF, con apoyo durante todo este tiempo de la Fundación Gonzalo Ribarronte. Durante todos estos años fuimos desarrollando diferentes experiencias, diferentes instrumentos, hasta llegar en el 2018 a poder establecer estas reservas de agua en el país, ¿no? El gran logro, el instrumento rector de esto es una norma mexicana de caudal ecológico, que les invito a conocerla. Es la norma mexicana 159,
donde se establecen esos criterios que norman o que se integran a la gestión, digamos, antigua o la gestión tradicional del agua, para incluir, internalizar en esa gestión, en esos procedimientos, todo este entender ecológico, ¿no? Estas necesidades de los ecosistemas, ¿no? Entonces, esto está publicado, esto es una norma mexicana que se conecta directamente con las normas oficiales de disponibilidad y que aporta este elemento, ¿no? ¿Qué tiene esta norma? Pues algo, ojalá no sea muy técnico para que tratemos de entenderlo todos, pero lo que establece esta norma es, por un lado, cuáles son los elementos científicos desde el punto de vista de la ecología y de la hidrología válidos en la comunidad científica actual para que nos diga cuánta agua necesitan las especies y los ecosistemas para funcionar, ¿no? Entonces la norma establece esos criterios, ¿no? Dice, los criterios deben ser estos, ¿no? Pero por otro lado, que es algo muy importante, establece también cómo la podemos ir usando. O sea, porque no se trata de decir, bueno, pues no toques el agua, ¿no? Pues no, pues sabemos que no se puede. Pero lo que sí es, vamos utilizándola de una manera bien planeada y bien pensada para ir teniendo, pues yo lo explico así como que escalones ecológicos, ¿no? Donde podemos ir desde una zona donde su prioridad sea la conservación, estamos hablando de un área natural protegida, 4 ciénegas por ejemplo, a una zona donde la presión de uso es muy alta y donde las funciones ecológicas pues las vamos reduciendo a un mínimo, pero no las perdemos, ¿no? Y entonces vamos manteniendo y conservando especies, ecosistema en cierto nivel de conservación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos diferentes? Entonces, esos son los dos grandes aspectos que maneja la norma, ¿no? Y eso es lo que se integra a la manera de manejar el agua, a una nueva manera de manejar el agua, ¿no? Hicimos mucho trabajo en muchas cuencas del país para entender bien esto, y no lo hicimos solo nosotros, participaron en esto alrededor de 100 científicos de diferentes disciplinas, biólogos, geólogos, por supuesto hidrólogos, ingenieros hidráulicos, químicos, calidad del agua, científicos sociales, para que todos nos ayudaran a entender, que entre todos pudiéramos entender cómo debería de ser este paradigma de la ecohidrología. Y ese es un caso muy interesante que acabamos desarrollando en el Usumacinta, pero que ilustra muy bien el concepto principal de todo que hay atrás de esto. En azul ustedes ven, este es el ciclo hidrológico, ¿no? Cómo llueve año con año, ¿no? Entonces tenemos una época de secas, esto es en un río, ¿no? Este es el agua que escurre en el Usumacinta. Tenemos una época de secas y una época de lluvias, ¿no? Y eso lo tenemos en todo el país. Tenemos lluvias, hay años muy lluviosos en oscuro, años no tan lluviosos y años muy secos, ¿no? Entonces lo que hicimos con todo este grupo de científicos es ir relacionando cada parte de este ciclo hidrológico con la presencia de especies. Entonces lo hicimos con peces, por supuesto, con mamíferos en caso del manatí, lo hicimos con vegetación también, y entonces empezamos a relacionar esto y a entender los diferentes ciclos biológicos de las especies con los diferentes componentes del ciclo hidrológico, ¿no? Esto se puede escuchar complicado, pero en realidad es muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, tomemos el manatí, este de aquí arriba, ¿no? En verde es la etapa de reproducción. El manatí necesita las lluvias extremas para reproducirse, y es porque es cuando tiene la mayor cantidad de hábitat, ¿no? Y entonces lo utiliza es la etapa de reproducción del manatí, ¿no? Y la etapa de secas es la etapa de crecimiento, ¿no? Entonces los biólogos identificaron esas etapas, y así para diferentes, ¿no? El robalo, ¿no? Por ejemplo, el robalo es muy importante, la pesca del robalo en la región, ¿no? Entonces la pesca del robalo se da en la época de secas, ¿no? Y la época de reproducción se da en la época de lluvias, de las grandes lluvias, donde el robalo sube, ¿no? Se reproduce
y cuando baja en la época de secas, pues es ahí donde lo agarran, ¿no? Entonces, pues, la verdad es muy apasionante para los que se dedican a la biología y a la ecología entender estos procesos, pero además si lo relacionamos con las actividades de la sociedad, pues también entendemos el valor de conservar estas componentes, ¿no? Porque la pesca del robalo, como les decía, es muy importante, entonces tiene un valor social y económico y cultural muy importante, ¿no? Y entonces aquí podemos tener dos opciones, ¿no? Bajo el esquema tradicional apresamos este río y entonces le quitamos todo esto. Y entonces, ¿qué perderíamos? Pues perdemos hábitat, le estamos quitando hábitat de reproducción, perderíamos especies, pero además estaríamos perdiendo la pesca del robalo, con el impacto social y económico de la región, ¿no? Entonces, esta es la idea de construcción de este nuevo paradigma que se empezó desde hace varios años en el país. En este mismo ámbito de entender qué sucedía, nos metimos a entender bien cuál es la relación con las aguas subterráneas. Y también tiene una relación muy estrecha, ¿no? Todas las épocas de sequías, pues el río se mantiene fluyendo y mantiene ese hábitat por la aportación de los acuíferos, de las aguas subterráneas. ¿Qué pasa si secamos los acuíferos? Pues estamos secando ese hábitat remanente, donde tiene una función muy particular en diferentes especies en términos de su ciclo biológico, ¿no? Ahora, esto no implica tampoco que se seque, hay hábitats que se secan, ¿no? Y no está mal, o sea, el hábitat se seca, ¿no? En otros tipos de condiciones, ¿no? Este es un ejemplo de ahí también en el agua, en la zona baja del Sumacinta, mapeamos cuáles eran las diferentes zonas de inundación con respecto a los diferentes periodos de sequía, pero también de los diferentes años. Hay años que llueve mucho y entonces inunda mucho todo, ¿no? Y hay años que llueve menos y se inunda menos, ¿no? Entonces, planear también el territorio con base en esto, pues nos da también ese criterio de conservación de hábitat, y aquí en particular es muy importante para la reproducción del manatí, ¿no? Que se da en esta laguna de Catazajá. Entonces, con las grandes lluvias, el manatí se sale y anda nadando por todos lados y anda reproduciéndose, ¿no? Porque tiene todo este hábitat, ¿no? Entonces, son cosas muy interesantes que en realidad empezamos a entender, pues, ¿por qué perdemos biodiversidad de agua dulce? Pues porque estamos perdiendo todo eso, ¿no? Esto tiene un valor también en San Pedro Mezquital, aquí más cerquita. Lo estudiamos cuál es el valor económico de estas inundaciones, ¿no? Y entonces evaluamos que eran en ese año, que esto fue en el 2008 o 2009, 2.250 millones del valor de las inundaciones que llegaban a marismas nacionales, inundaban, y los beneficios en pesca, turismo, agricultura, pues tenían esa derrama económica en esas familias, ¿no? Otro ejemplo este ejemplo de marismas nacionales nos sirvió mucho para discutir un proyecto hidroeléctrico de Las Cruces en Nayarit, en donde con CFE nos sentábamos, y fíjense que esto es muy chistoso, porque este es el régimen hidrológico. Olvídense un poco de los ejes, pero hagan de cuenta que este es un electrocardiograma. Sí. Este es el electrocardiograma del río, ¿no? Natural, fluyendo, ¿no? Y con la presa nos decían, no, pues no va a pasar nada, vamos a seguir pasando agua. Y bueno, le decimos cuánta agua va a estar pasando y qué régimen va a estar pasando, que es lo importante, qué régimen, no tanto cuánta agua, ¿no? Dice, pues miren, ahora va a pasar así. Pues no, pues miren la diferencia, ¿no? Le va a dar taquicardia a ese río de menos, ¿no? Si no es que le da un colapso por ahí, ¿no? Entonces nos sirvió mucho para discutir con ellos. Finalmente el proyecto fue detenido porque no se pudo dar respuesta a esto. Finalmente no se trata de no construir la presa, sino si la vamos a construir, qué vamos a perder y qué podemos mitigar y qué podemos compensar, ¿no? Entonces fue un tema muy interesante que tuvimos. Junto con esto está el tema de los sedimentos, que es un gran vacío en el país. O sea, la Comisión Nacional del Agua regula el agua, aunque en muchos lugares le dicen la Comisión Nacional de la Arena,
porque regula la arena, pero no regula los sedimentos que van en el agua, ¿no? Entonces, esos sedimentos que van en el agua se regulan vía manifestación de impacto ambiental en el mejor de los casos, pero en realidad es así como que un tema de nadie, ¿no? Y esto tiene impactos importantísimos en la configuración de todos los ríos, ¿no? Entonces, si no manejamos los sedimentos, este es un caso en la costa de Chiapas, donde el mal manejo de aguas arriba de los ríos, porque los rectificaron, acabó dándole en la torre el aporte de sedimentos y entonces se están perdiendo zonas del Taicas muy rápido, ¿no? Y esta es una figura que siempre me encanta, los que me han escuchado y han visto, siempre la presento porque es muy interesante. Este es el río Santiago, en Jalisco, en el año de 1986, antes de la construcción de las 3 grandes presas del río Santiago, que son la Yesca, el Cajón y Aguamilpa. Es el sistema más grande después del Usumacinta, es el río Santiago. Y este era el río antes de la construcción de las presas en 1986. En 2015, cuando ya se habían construido las presas, se empezó a registrar una pérdida de costa muy impresionante. Aquí está, esta es toda la costa que se perdió después de varios años, ¿no? Tenía casi 1 kilómetro de ancho por 20 kilómetros de costa. ¿Por qué? Pues por el déficit de sedimentos, ¿no? Entonces, esta era una pérdida, pues es una pérdida muy importante. Y encontramos en alguna tesis cómo era el río antes de la construcción de la presa en los años 70, cómo era toda su configuración meándrica, ¿no? Entonces era un sistema súper cambiante, muy dinámico, ¿no? Muy resiliente, ahora que hablamos de resiliencia, que está muy de moda, y que ahora necesitamos construir resiliencia, pues así teníamos el sistema, ¿no? Pero finalmente el sistema se acotó, se limitó, y con esa gran pérdida. Y otra vez, no se trata de decir no se construya, sino se trata de tener buenos análisis para ver qué vamos a perder, ¿no? Qué vamos a compensar y qué debemos hacer, ¿no? Estos ejemplos son, se me pasó decirlo, son muy, también suceden aquí en Coahuila, o sea, no hay que, este ejemplo de, bueno, tenemos el San Rodrigo, ¿no? Por ejemplo, y el mapa que les enseñaba de Catazajá, pues ese es un mapa de 4 ciénegas, ¿no? O sea, las zonas de inundación, las diferentes pozas, etcétera, ¿no? Entonces son fenómenos que nos explican esta relación del agua con los ecosistemas, independientemente de la magnitud y del tipo de ecosistema en el que estemos trabajando, ¿no? Entonces con esto en algún momento planteamos y le dije, bueno, ¿dónde están todas esas zonas del país donde podríamos todavía establecer una reserva, donde no está comprometida, y empecemos a trabajar ahí para establecer estas reservas que protejan esa agua, que protege ese funcionamiento ecológico, y a partir de allí entonces empezar a usar el agua con una mejor distribución. Y entonces hicimos este ejemplo, luego vimos cómo impactaba todo esto a los humedales, por ejemplo, y cómo tendríamos que proteger, pues alrededor de la mitad de los humedales quedaron protegidos con estas reservas, porque los humedales en las zonas costeras viven de este fluctuar, ¿no? De estas inundaciones y de esta fluctuación que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos ya a hablar de este cambio de paradigma, de considerar a la ecohidrología en lugar de la hidrología, y pasar de un concepto donde nos repartimos el agua a todos, a definir primero cuánta agua requiere el ambiente para mantener todos esos servicios que son beneficiosos para la sociedad, y entonces cuánta podemos ir utilizando, ¿no? Por supuesto que esto se puede hacer más chiquito o más grande, dependiendo el desarrollo, siempre y cuando pues tratemos de ir manteniendo esa funcionalidad y no perder un ecosistema que una vez perdido pues es muy difícil de recuperar. Este es un ejemplo ya muy detallado, metimos eso también a cambio climático, y entonces nos dio también una idea de todas esas cuencas con esa reserva, cómo eran más susceptibles de adaptarse. Y ahí les cuento una anécdota muy interesante, cuando a mí me tocó estar en la Comisión Nacional del Agua, cuando arrancó la pandemia, y entonces todos los organismos operadores del país identificaron que iban a requerir 40% más agua
de la que tenían asignada, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, ¿y de dónde la sacamos? ¿No? ¿A quién se la vamos a quitar o qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, en muchas regiones del país, en el norte, pues por supuesto que se hizo lo que se hizo en Monterrey el año pasado, ¿no? A los industriales se le bajaban las asignaciones de sus concesiones, los volúmenes, pero finalmente es un proceso legal, que hay que tener un decreto, hay que justificarlo, y que nos tarda, bueno, lo tuvimos que hacer, pero nos tomó mucho tiempo. Sin embargo, en cuencas donde teníamos esta capacidad de reserva, pues podíamos tomar esa agua sin ningún problema, ¿no? Entonces, ese es en términos muy burdos el ejemplo, pero es muy claro para decir, bueno, si tenemos esa reserva, podemos ir haciendo uso de una manera inteligente de ella en las épocas de sequía y en las épocas más agudas, donde el consumo humano se vea muy comprometido, ¿no? Y no como en otros, como en cuencas totalmente, y acuíferos totalmente sobreexplotados, ¿no? Esto está publicado, a los que les interese les podemos dejar se publicó en revistas internacionales. Este es el caso científico de la figurita que les mostré, más de caricatura, pero bueno, aquí está todo muy, muy bien analizado y justificado, está publicado. Y termino con este tema que ahorita está, pues no muy de moda, pero bueno, digamos que está muy de moda, hablar de soluciones basadas en la naturaleza. Durante muchos años lo que nos hemos dedicado a esto, pues hemos entendido que mientras no internalicemos en las políticas públicas estas soluciones, pues no dejarán de ser un bonito jardín, o una bonita fuente, o un bonito camellón quizá. Lo que tenemos que hacer es internalizar esto en las políticas, y eso es a lo que se refiere a las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? A mí me gusta usar mucho este esquema, que es medio complicado y que está en inglés, ahí sí disculpen, no está en español, pero que muestra el ámbito de acción de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Primero, antes que nada, tenemos que tener ecosistemas resilientes, funcionando, conectando, sanos, ¿no? Sobre los cuales poder implementar esa solución, ¿no? ¿Y cuál es esa solución? Pues debe ser soluciones a los grandes retos que tenemos, ¿no? Como sociedad, ¿no? Puede ser un reto de salud, un reto de reducción de desastres. Esto haciendo mucho también referencia a las metas a los objetivos de desarrollo sustentable, por ejemplo, ¿no? Seguridad del agua, por supuesto, seguridad alimenticia y cambio climático, ¿no? O sea, cómo esos sistemas sanos, pero lo primero que tenemos que tener es sistemas sanos, ecosistemas sanos. Luego que eso sea una solución ¿a qué? Pues a esos grandes problemas, y luego que sean claramente que involucren a la sociedad, por supuesto, y sostengan una mejora de las condiciones de vida, ¿no? Entonces, esta es la estructura a la que debemos de llegar en la actualidad, con esta internalización de estos criterios ecológicos, sociales, dentro del gran reto de manejar mejor el agua, para empezar a integrarlas a todo esto, ¿no? No es suficiente tener una presa, sino hay que tener una presa con un buen bosque, con un buen sistema de operación de la presa para que deje pasar el agua, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que les quería comentar. Dijimos, me encantaría platicar con ustedes, preguntas, comentarios. Si no lo sabemos, por supuesto, me las llevo de tarea, o a ver qué novelo aquí. Gracias. Les recuerdo que está el código QR y leemos las preguntas. Empezamos con las primeras preguntas. Y te preguntan, ¿la Fundación financia plantas tratadoras de aguas residuales? Sí. Los criterios generales por los que la Fundación apoya, perdón, discúlpame,
Hablé demasiado. Los criterios generales es que haya una buena contrapartida, hay al menos la mitad de contrapartida en el proyecto, y dependiendo quién construye la planta de tratamiento, pues que haya la certidumbre que eso va a continuar, ¿no? Entonces, no se financian obras de infraestructura si no están bien planeadas, si no está bien planteado la recuperación de costos, todo para que esa planta funcione por muchos años, ¿no? Generalmente en todas las plantas de tratamiento se requiere una buena contraparte de los gobiernos para que nosotros podamos entrar a eso. O sea, la pregunta es sí, siempre y cuando haya todos estos elementos alrededor, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta es, ¿nos podría definir caudal ecológico? Extraordinaria pregunta, porque se me olvidó definirlo. Caudal ecológico se ha definido, si ustedes buscan en caudal ecológico, si ustedes lo googlean, hay varias definiciones, ¿no? La primera, que era la cantidad de agua que debe de fluir en un río para mantener todos los procesos ecológicos, ¿no? Luego fue cambiando, donde se insertó también la parte social, y actualmente hay una convención que se hace cada 5 o 10 años, una cosa así, donde la última definición de caudal ecológico es aquel caudal que sustenta la ecología, las especies, el funcionamiento ecológico de un ecosistema, a las culturas originarias alrededor y que viven de este ecosistema y que además permiten el desarrollo, ¿no? Finalmente, en términos ecológicos, esa cantidad de agua que debe de ir fluyendo para mantener estos procesos, que estos procesos actualmente también se amplían a todos los aspectos sociales, las culturas. Por ejemplo, les cuento una anécdota rápida. En Las Cruces, en el proyecto de Las Cruces, los hermanos de los huicholes, los que están juntitos, perdón por la omisión, bueno, el grupo originario de la región tiene sus adoratorios alrededor del río, y la inundación de la presa lo que iba a hacer era ahogar todos estos 18 adoratorios o 18 centros ceremoniales que tenían, ¿no? Entonces ahí el caudal pues tiene mantener el río funcionando, tiene también esta función ritual, ceremonial de las culturas originarias, ¿no? Por ejemplo. Gracias. Dicen, existen muchas asociaciones, fundaciones, grupos ambientalistas en pro del medio ambiente y el cambio climático se agrava. ¿Sí han servido su participación? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, no, sin duda sí ha servido. Yo creo que las fuerzas de la presión de las organizaciones sociales, desde lo local hasta lo internacional, son muy importantes, han sido muy importantes y sí han catalizado procesos de decisión importantes en todos los niveles, ¿no? Entonces yo creo que sin duda ha servido. En la paradoja de contar con una norma de caudal ecológico, ¿qué hace falta para que se aplique a los ríos Nazas y Aguanaval y vuelvan a inundar sus lagunas? Muy buena pregunta. Todo lo que nosotros hicimos con esta primera gran fase, si ustedes vieron, es ubicarnos en esos ríos donde todavía había agua, ¿no? Los que no estaban apresados, los fáciles, ¿no? Para aprender, para desarrollar todas las metodologías. La siguiente gran etapa es empezar a trabajar en todos esos ríos, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese caudal que necesitamos empezar a recuperar? ¿Con qué funcionalidad y qué vamos a empezar a recuperar, ¿no? Y entonces la norma te da las capacidades de irlo justificando, ¿no? De tener, en términos muy generales, hagan de cuenta, vamos a restaurar el 10% del caudal, ¿no? Bueno, ¿y eso qué va a significar? Pues vamos a ganar tanto hábitat, vamos a mejorar el hábitat de cierto pez. Entonces, poder justificarlo, porque también soltar agua por soltar agua sin justificarlo, pues también es cuestionable, ¿no? Dicen, bueno, si aquí qué vamos a recuperar, ¿no? Entonces, lo interesante de la norma es que te da esos elementos para entrar en esa discusión productiva con los diferentes sectores y usuarios y poder empezar a mejorar
recuperar. Fíjense que una ventaja de los sistemas apresados como NASA Agua Naval es que al estar apresados tienes la capacidad, casi en todos, no es una generalidad, pero de poder manejarlos, ¿no? De poder abrir y cerrar la llave, cosa que en un río salvaje o no, natural no puedes, ¿no? Entonces eso también es una ventaja. Un estudio que hicimos en el Conchos también requería realmente de poco afectación a los volúmenes actuales, siempre y cuando se manejara de diferente manera las presas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay oportunidades de mejorar. Preguntan, ¿el agua que utiliza la minería se incluye en el uso industrial? ¿Qué se puede hacer en ciudades donde aún existen pequeños flujos de agua como Saltillo? El agua de la minería, que por cierto ayer o antier entró una propuesta al Congreso, ¿no?, para modificar. El agua de la minería no está, en realidad las concesiones mineras que tiene la Comisión Nacional del Agua son muy poquitas, son mínimas, y son más bien para servicios, porque la ley minera a las minas les autoriza utilizar el agua del laboreo de minas. Entonces ahí ellos tienen mucha agua, y entonces la ley les facilita que no pidan concesión, ¿no?, ante la Comisión Nacional del Agua. Creo que la ley dice, creo que es el artículo 9, si no mal recuerdo, que les dice, si quieren, avísenle a la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Pero pues nadie quiere, ¿no? Entonces, pues muy grandes volúmenes de la minería no están regulados bajo ley de aguas nacionales, sino bajo ley minera. ¿Y la otra pregunta? ¿Qué se hace con ciudades como Saltillo que todavía tienen pequeños flujos de agua? Están surgiendo en el país y en la Fundación hemos recibido muchos proyectos, varios proyectos, no muchos, donde la sociedad está enfocándose, la sociedad urbana de las ciudades, en rescatar sus ríos, ¿no? En la Ciudad de México hay ejemplos muy importantes, no sé si han oído hablar los que conocen la Ciudad de México, hay en el viaducto, en medio del viaducto, ahí hicieron un parque lineal. Está, bueno, Xochimilco es el de todo. Hay varios intentos muy interesantes donde la sociedad civil, por la pregunta de hace rato, ha jugado un papel muy importante. En San Juan del Río también hay varios proyectos en el país donde la sociedad se está integrando para rescatar esos ríos, antes de que se conviertan en drenajes, ¿no? O sea, que no sigan el ejemplo de la Ciudad de México, que esos ríos los convirtieron en drenajes, ¿no? Entonces, ahí es donde entra este concepto de soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que ese escurrimiento sea parte de la operación hidráulica del organismo operador o de la ciudad, ¿no?, para que tenga valor? Porque si no lo metemos en ese contexto, acaba siendo un parquecito, ¿no? Y entonces va a acabar, ¿quién lo va a mantener? Y no va a haber dinero, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto adquiere ese valor de solución, es cuando realmente se convierte en una solución, ¿no? Y siguiendo el tema, dice, considerando las soluciones basadas en la naturaleza y que en este país existe una gran cantidad de infraestructura, ¿los ecosistemas aún pueden ser resilientes? ¿Cuántos estudiantes y académicos hay por aquí? Así nomás para... Sí. Bueno, el gran reto que se tiene hoy es definir y estudiar resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? ¿Cómo la definimos? ¿Qué medimos? ¿No? ¿Cómo construimos resiliencia? ¿No? Y entonces, pues eso va relacionado con esto. ¿Los podemos rescatar todavía? Bueno, ¿qué es lo que hay que rescatar para que sean resilientes? Para que seamos más resilientes como sociedad, como sistema, ¿no? Hasta por publicarse en abril, que está un grupo de investigadores líderes a nivel internacional, se reunieron para decir, bueno, ¿cuáles son las grandes preguntas que tenemos que responder en los próximos años en términos de resiliencia, ¿no? Y en términos de construcción de resiliencia está aceptado más como una teoría que como un hecho concreto el valor de los ecosistemas, ¿no? Entonces, a los que les interese
también les puedo pasar la referencia para que vean ahí dónde están esas grandes preguntas que hay que ir respondiendo y abordando para realmente valorar los ecosistemas, como qué hay que recuperar, cómo hay que recuperarlos y cómo se insertan en este proceso de construcción, ¿no?, de resiliencia y de mejora de las condiciones. Gracias. Dice, estos estudios son muy complejos. ¿Han tomado en cuenta el fenómeno del niño y de la niña? ¿De qué depende que unos años llueva mucho y otros no? Sí, son muy complejos, pero algo que hicimos también en la norma, que es muy importante, es que tú puedes hacer un estudio de caudal ecológico de gabinete, rápido, barato. Y puedes hacer un estudio muy costoso, que te puede costar varios millones de pesos, ¿no? Depende, el sapo es la pedrada, ¿no? Si vas a construir una presa, pues necesitas hacer un estudio muy detallado, ¿no? Pero si en realidad lo que quieres es conservar pues yo creo que el otro puede ir funcionando, porque no hay recursos que alcancen para cubrir todo el país, ¿no? Pero el chiste es avanzar, ¿no? Entonces eso es importante. Eso es en cuanto a lo costoso de los... ¿Y de qué depende que haya esto del niño y la niña es muy interesante. Bueno, ¿de qué depende esencialmente? Pues de la climatología, ¿no? Hay fenómenos climatológicos donde, pues aquí en México en términos generales tenemos dos, la época de sequía y la época de lluvia, por la latitud a la que nos encontramos, es todo un tema ahí de climatología. Pero ese tema del niño y la niña es un factor adicional donde se calienta más el mar, entonces hay más evaporación en unos años, entonces afecta a las corrientes y llueve más en unos lugares, pero otros lugares están más secos porque no les llega el agua, ¿no? Eso en términos muy llanos y vulgares, yo no soy climatólogo, ¿no? Pero algo que es muy interesante es que empezar a definir, ahora está también muy de moda hablar de sequía, ¿no? Creo que en lugar de hablar de año seco o año lluvioso, pues tendríamos que empezar a hablar del año niña y año niño, ¿no? Porque eso nos da una concepción más completa de lo que sucede, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los grandes retos hacia adelante. Por supuesto que a nivel técnico, muy técnico de los operadores de la Conagua, pues sí se sabe qué año es niño y qué año es niña y qué es lo que va a ir pasando en los pronósticos del año, ¿no? Preguntan si hay algún indicador clave para intervenir los pequeños cursos de agua. Si el indicador, fíjense, esta casi puede ser como que de las grandes conclusiones de lo que les quería yo dejar. El factor clave no es que haya agua en el río, fíjense, sino que es agua, la variabilidad de esa agua en el río. Por muchos años lo que era caudal ecológico, las grandes obras de infraestructura dijeron, pues, ¿de qué se quejan ustedes ambientalistas? Si les vamos a dar agua, ¿no? El 10% todo el tiempo, no así flat, ¿no? Todo el tiempo, todo el año. ¿De qué se quejan? Entonces al principio los ambientalistas decían, no, pues está bien. Pues sí, está bien, gracias, ¿no? Pero no, o sea, la ciencia fue avanzando y eso no sirvió de nada. Ese 10% así parejo todo el año no sirvió de nada, porque los ecosistemas acuáticos de agua dulce funcionan por variabilidad, ¿no? Porque se inundan y porque se secan, porque se inundan y porque se secan, ¿no? ¿Y por qué funcionan? Bueno, funcionan así porque así funciona el ciclo hidrológico y eso dispara toda una serie de mecanismos biológicos, ciclos biológicos que completan el ecosistema y que entonces ahí es la importancia del agua y la biodiversidad, ¿no? Entonces no podríamos hablar de conservación de la biodiversidad sin hablar del agua, ¿no? Que es algo que nos pasa. Yo estuve en la Convención Ramsar muchos años y en la Convención Ramsar no se habla de agua, de ciclo hidrológico, ¿no? Tú dices, a ver, ¿por qué no hablan de agua, no? Sí, sí. ¿Cuáles son los criterios básicos de diseño de presas para que haya menos impacto ambiental? No sé si responder de manera radical o no. De manera radical es que no hay buena presa. O sea,
De manera menos radical es que, bueno, podemos acomodar presas, ¿no? Yo creo que sí hay todo unas tecnologías, estudios y análisis para acomodar presas, tratándose de maximizar la conectividad, ¿no? Y maximizando también la eficiencia de los sistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los diseños, toda la infraestructura que tenemos en el país pues fue diseñada hace muchos años, donde no había estos criterios. Entonces, muchas presas ni siquiera tienen la capacidad de desfogar, ¿no? Entonces, también anecdóticamente con los de la CFE, decíamos en el río Santiago, nos decían, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Pues quitar las presas. No, pues no se puede, bueno, entonces no se puede hacer nada, ¿no? Porque no pueden desfogar las presas, ¿no? Por abajo, ¿no? Entonces tienes que esperar a que vea por el vertedor. Entonces no fueron diseñadas de esa manera, ¿no? Actualmente para generación de energía hidroeléctrica, por ejemplo, que es uno de los elementos, pues hay unas presas que son de paso, que son más amigables y que se pueden adecuar de una manera, ¿no? Creo que el reto hacia adelante es cómo utilizamos bien la infraestructura que tenemos, quitamos la que es obsoleta. En todo el mundo, desde hace muchos años en Estados Unidos y Canadá están quitando presas. En Europa también ya se convirtió en un movimiento interesante, en donde están quitando presas, ¿no? Y solamente dejando aquellas que cumplen un papel muy específico, porque el valor de los servicios que se rescatan al quitar una presa supera a los de una infraestructura vieja. Sobre todo se trata de infraestructuras ya obsoletas, que ya no funcionan, que fueron creadas hace muchos años, que están totalmente sedimentadas, asolvadas, ¿no? Entonces hay mucho espacio para poder hacer mejoras, ¿no? Y borro mi radicalismo. El tema de garantizar agua es importante e interesante. ¿Considera usted que la desalinización del agua con nuevas tecnologías puede ser una opción viable? Es muy buena esa pregunta, porque aquí esto implica dos grandes aproximaciones a resolver el problema del agua. Una es que sigamos incrementando la oferta de agua, ¿sí? O sea, más agua, más agua, más agua, más agua. Y la otra manera de resolver los problemas del agua es haciendo un uso eficiente del agua, ¿sí? Tomen esta figura. De cada litro que nosotros sacamos del ambiente en México, o vamos a ponerlo más fácil, de cada 2 litros, 1 se queda tirado. Se pierde en fugas, se pierde en el camino, ¿no? O sea, sacamos el doble del agua, en promedio nacional, sacamos el doble del agua para poder llegar a 1 litro en nuestra casa, ¿no? Entonces, si hacemos una desaladora, por supuesto que en algunos casos muy específicos, bajo ciertas circunstancias, donde realmente esté en juego el abastecimiento de agua para consumo humano, pues podrá ser la solución. Pero en la mayoría de los casos no es la solución. Simplemente estamos pateando el bote del problema más adelante, porque vamos a tener mayor oferta, no estamos resolviendo los problemas de demanda, ¿no? De uso eficiente, de no desperdicio, generamos más aguas residuales, ¿no? Entonces seguimos posponiendo la resolución del problema, ¿no? Los grandes especialistas en el mundo, y ahorita la plática que teníamos antes de entrar aquí, todo el mundo dice, no, es que ya el futuro nos alcanzó, no nos vamos a morir todos de sed, y el agua ya, bueno, el agua no es un problema de cantidad de agua, es un problema de gestión del agua. El problema que tenemos como humanidad es de gestión del agua, de cómo nos organizamos para usar el agua. No es un problema de cantidad de agua, en la gran mayoría de los casos. Cuando un humedal se pierde, ¿cómo protegen a la fauna que habitaba ese humedal? No, pues ya, lo que se perdió, se perdió. O sea, ya si nos ponemos así en ese plan, pues lo que se perdió, se perdió. El chiste es que no se pierda, o sea, ¿por qué llegar a ese nivel, no? No retoña. O sea, algunas hibernan por ahí, pero
Bueno, han hecho muchos experimentos en algunos lados de genética, de rescatar especies y todo, pero bueno, pues ¿para qué llegar a ese extremo, ¿no? Yo creo que hay que hacer conciencia de lo que tenemos en esos ecosistemas para conservarlo, ¿no? Sí, en términos, o sea, que se pierda una especie es lo peor que nos puede pasar como humanidad, ¿no? O sea, estamos perdiendo algo que es irrecuperable, ¿no? ¿Qué análisis se deben realizar para realizar procesos de recuperación de ríos y cuencas hidrológicas? Pues ahí sí el comercial de la norma mexicana. Yo creo que échenle una leída a la norma mexicana y ahí pueden ir viendo cuáles son los principios. Esencialmente es ver cómo era ese río antes de ser intervenido, es decir, cómo era el régimen de ese río y qué partes de ese régimen podemos recuperar, ¿no? Entonces quizás la inundación más grande, si hay una presa, pues la inundación más grande quizá ya nunca la vamos a volver a tener, ¿no? Porque habría que quitar las presas y los usuarios y todo, pues no, eso no va a pasar. Pero a lo mejor esa pequeña inundación de marzo, de estas lluvias de marzo medio raras, a lo mejor la podemos recuperar porque es muy valiosa y entonces eso es ahí es campo para los ecólogos, para los biólogos y los hidrólogos. Les cuento una anécdota también muy buena. En estos talleres que teníamos de caudal ecológico, para entender todo esto nos sentábamos en una mesa, las diferentes disciplinas, ¿no? Y le decimos, a ver, en este río, hagan de cuenta esta pregunta ahorita, ¿no? ¿Cuánta agua hay que recuperar aquí? Y entonces el ictiólogo decía, no, pues más o menos como, pues no sé, entre 1,5 metros de agua, no de tirante de agua. Y a ver, tú, experto en vegetación, no, pues como 60 centímetros. Ah, bueno, entonces tú con 1,5 metros tienes, ¿no? Y entonces llegaba el hidrólogo, ¿no? Y decía, aquí nunca en la vida ha pasado 1,5 metros. Entonces el ictiólogo decía, pero ¿cómo? Si esta especie necesita 1,5 metros para vivir, pues no es cierto. Pues no es cierto. Porque nunca ha habido aquí 1,5 metros de agua. Ah, chirrón. Ah, bueno, entonces con 60 centímetros está bien, ¿no? Pero bueno, es esta interacción de disciplinas que es importante. ¿Qué opina usted sobre el concepto de ponerle precio al agua para asegurar el buen uso de este recurso? Yo creo que hay que hacer una diferencia muy clara. Hay agua que